Mensajes de salvación para leer. Título de este mensaje. Una explicación de Romanos 5:12, en la Biblia. Este versículo dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Los detalles. Cuando Adán y Eva pecaron, su naturaleza pecaminosa se convirtió en nuestra herencia, como se afirma en el versículo de arriba. Por tanto, el pecado es algo que nace en una persona cuando ésta aparece en el mundo, y ningún ser humano puede cambiar eso, solo Dios puede. Dios es tan misericordioso, que ha buscado una manera para no hacernos responsables de la herencia del pecado. De ahí que la condena no es porque hemos nacido con esa herencia pecaminosa, ya que Jesucristo vino a liberarnos del castigo. Juan 3:19 dice: La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En este caso, la luz es Jesucristo, pero la mayoría de las personas del mundo ignoran o rechazan a Jesucristo como el Salvador espiritual. Ciertamente tenemos una herencia pecaminosa, con la cual nacemos. Pero al rechazar la luz, a Jesucristo, elegimos vivir con esa herencia, y así vamos a ser condenados por la eternidad. Sin embargo, si aceptamos que Jesucristo sea nuestro Redentor, aquel que nos puede poner a salvos de la condenación, entonces, empezamos a ver que tenemos que dejar el pecado y volver a la obediencia a Dios. De ahí aparece la redención, lo cual significa que Jesús puede poner a cualquier persona a salvo de la naturaleza pecaminosa heredada. La enseñanza del Nuevo Testamento sobre el renacimiento es que cuando una persona siente la necesidad de cambiar, Dios pondrá el Espíritu Santo en el espíritu de esa persona. Cuando esto sucede, su espíritu personal será energizado por el Espíritu del Hijo de Dios, hasta que Cristo sea formado en nosotros, dice Gálatas 4:19, en la Biblia. El milagro de la redención es que Dios puede poner en una persona una nueva naturaleza, por la cual él, o ella, puede vivir una vida totalmente nueva y en armonía con Dios. Pero, para llegar a ese punto, tenemos que tomar la iniciativa. Dios nos da la libertad, y por eso Él no nos obligará en nada para eso. Nosotros somos los que tenemos que estar conscientes de la necesidad de un Salvador. Cada uno de nosotros tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, si quiere ser alcanzado con la redención. Por otro lado, algunos seguidores de Jesucristo contradicen lo que el versículo de hoy afirma, que el pecado entró en el mundo por un hombre. Porque ellos ven que en Génesis, capítulo 3, quien primero pecó no fue un hombre, sino una mujer, o sea, Eva. Cuando el versículo de hoy habla de pecado, no se está refiriendo a algún pecado en particular, sino a la tendencia natural hacia el pecado que entró en el género humano. De esta manera, la humanidad en general se convirtió en pecadora por naturaleza. Después de Eva ceder a la serpiente, la naturaleza pecaminosa está presente en la humanidad, desde el momento mismo de la concepción, como se hace evidente en Salmo 51:5, donde el rey David dijo: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El versículo de hoy, al final dice: Por cuanto todos pecaron. A excepción de Jesús el Salvador, en este mundo no ha existido, ni existe, un ser humano que nunca pecó. Esta condición pecaminosa e innata en toda la humanidad, hace imposible que el hombre pueda por sí mismo tener comunión con Dios.
La evidencia más notoria de la naturaleza pecaminosa de la humanidad, es la presencia de la muerte en la humanidad. Por el hecho de que la humanidad entera desciende de Adán, sus descendientes heredaron su naturaleza pecaminosa, y por decirlo así, todos los seres humanos hemos pecado, en Adán. Por tanto, los seres humanos no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Ciertamente Satanás engañó a la mujer, a Eva, no al hombre, a Adán, en el lugar llamado huerto del Edén. Sin embargo, si bien Eva fue engañada por Satanás, Adán no fue engañado por Satanás, sino que cometió el mismo pecado de Eva, sabiendo muy bien que estaba haciendo lo contrario a lo que Dios había mandado. Primera de Timoteo 2:13-14 dice, porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva, y Adán no fue el engañado, sino la mujer, y al ser engañada, Adán, cayó en pecado. Según el pasaje bíblico de arriba, Primera de Timoteo 2:13-14, Eva, ciertamente pecó porque cedió al engaño de Satanás, pero en cambio, con Adán sucedió algo diferente. Adán no fue engañado por Satanás, sino que pecó sabiendo muy bien lo que estaba haciendo. Por esto, la responsabilidad de la caída en pecado en el huerto de Edén, recayó sobre Adán, porque él tomó la decisión de desobedecer a Dios sin haber sido engañado. De manera que fue por un hombre, Adán, por medio de quien entró el pecado en el mundo, como afirma el apóstol Pablo en el versículo de hoy. Que Dios bendiga a usted ricamente.